que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. Este viejo adversario despide a un amigo. Yo vengo a decirles que soy el gobernador del pueblo. Soy el gobernador que ustedes han querido que sea. Antonio, ¿lo sorprendió el triunfo de Cristina Kirchner en las primarias? En absoluto. Yo no digo que yo sea un gurú de la política, pero el sentido común, las encuestas, el ambiente, todo me indicaban que Cristina era indiscutible ganadora de la elección. La diferencia con el segundo estaba todavía algo en discusión, pero todos teníamos la sensación que iba a ser muy, pero muy acentuada, muy clara, y así se dio, ¿no? Sin embargo, desde la oposición se decía que había cambiado el clima y que el gobierno estaba en debilidad. ¿Tuvieron un mal diagnóstico? Si pensaron así, se equivocaron. Es decir, el triunfo de Cristina y la acentuación de sus diferencias se fue haciendo cada vez más visible y palpable a medida que nos acercábamos al día de la elección, ¿no? De manera que no hubo duda, por lo menos en nuestro sector no hubo dudas de cuál iba a ser el resultado final y definitivo, ¿no? Ahora, Antonio, el peronismo en las tres vertientes sacó cerca del 70% de los votos. ¿Esto qué puede decir? ¿Que la Argentina es un país peronista? Bueno, yo no diría que es un país peronista, pero es un país en que el peronismo es decisivo. Esto queda bien en claro en esta elección y en las que le precedieron. El peronismo no necesariamente necesita gobernar para demostrar que es un factor decisivo en la vida política argentina. En estas vertientes que se dividió para esta elección, entre Cristina Kirchner, Duhalde, Alberto Rodríguez Sá, ¿quién estaría representando, según su visión, más al peronismo o a la militancia peronista? Y yo creo que cada uno de ellos hace su aporte, pero que la que le imprimió un sesgo definitorio al peronismo fue Cristina. Cristina ha tenido o ha demostrado tener una gran capacidad para poder interpretar al peronismo de este tiempo, ¿no? Lo ha hecho con mucha habilidad, con mucha inteligencia, y esto es la que la ha catapultado a la posición que hoy ocupa, ¿no? ¿Quién era más militante, Néstor Kirchner o Cristina? Usted con Néstor tenía medio por allí algunas... tenía. Lo que pasa es que, bueno, Néstor Kirchner era muy especial, ¿no? Pero ¿quién era más militante? Sí. Y yo creo que eso es difícil de discernir, ¿no? Pero yo creo que ambos cumplieron su rol, no tanto de militante como de conductores del peronismo, ¿no? Y el peronismo necesita conductor. Siempre necesita un conductor. El peronismo no es un movimiento descabezado, ¿no? Es un movimiento que siempre, desde los mismos tiempos de su fundación, necesitó de un conductor. Fue así en la época en que vivía Perón y siguió siendo así. Está por sacar ahora, para septiembre próximo, un libro que se va a llamar Militancia sin tiempo, una vida en el peronismo, que en la tapa va a tener una foto suya con Perón. Me comentaron que hay una anécdota de cómo se logra esa foto. Bueno, si te quieres se la cuente. La anécdota es la siguiente. El día que Perón nos convoca allí a Puerta de Hierro a sacarnos esa foto, el lugar que me ofrece es un lugar que estaba ocupando López Rega. López Rega estaba en ese momento también en el salón
y se adueñó de un lugar muy próximo a Perón. Y Perón le dice, creo que debe ser una de las pocas veces que dice, usted levántese y váyase, así directamente, ¿no? Cosa que a López Rega no le causó, por supuesto, ninguna alegría esa expresión. Pero le dice, usted váyase acá, como diciendo, usted está de más. Y así fue, se levantó y se fue. Y ahí quedamos a solas con el general, en un día de recuerdos muy profundos, ¿no? Esos días definitorios, yo me los recuerdo con mucha pasión, podría decir, porque fueron los días en que se jugó la suerte del peronismo. Fueron los días en que finalmente los peronistas pudieron darle una respuesta al problema que había traído la presencia de López Rega. ¿Fue una presencia nefasta para el Perón del último tiempo? Lo fue. Por más que obviamente... ¿Y por qué cree usted que tuvo tanta presencia y tanto poder? Sobre todo después en el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Hay cosas en política que no se pueden racionalmente contestar o discernir. ¿Qué pasa? Es que hay hombres que son tremendamente audaces. Isabel, el rol de Isabel fue relativamente más modesto, ¿no? No alcanzó a tener el relieve ni la importancia que el que tuvo López Rega, ¿no? Ahora, esto es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona tan inteligente y con tanto poder como había poder como Perón, uno se pregunta cómo permitió eso? Y haber hecho una fórmula con Isabel Perón, supongo que él sabía que Isabel Perón no tenía las mismas condiciones políticas, ¿no? Bueno, la explicación que Perón da a eso es que fue la forma de evitar una guerra civil entre peronistas. La forma de evitar un conflicto dentro del peronismo era esta, la de ofrecerle a Isabel un rol importante y definitorio en la vida interna del peronismo, ¿no? Pero finalmente se terminó dando ese corte y esos enfrentamientos. Sí, se dieron finalmente, sí. Me contó en alguna oportunidad las gestiones que se hicieron, que incluso estuvo usted, para evitar el golpe del 76. ¿Se equivocaron cuando lo designaron a Videla? Era la única posibilidad que teníamos, ¿no? Nosotros no elegimos a Videla por los méritos de Videla. Nosotros elegimos a Videla porque creíamos que era el único militar que estaba en condiciones de mantener el equilibrio en las Fuerzas Armadas y de asegurarnos el tránsito hacia un gobierno democrático, y zanjar la grave amenaza del golpe de Estado, ¿no? Que finalmente se dio. Que finalmente se dio. ¿Usted cree que siempre lo tuvieron definido los militares? Yo creo que sí. Yo le cuento una anécdota personal. El día que murió Perón en Olivos, estábamos un grupo de dirigentes y en un momento dado, uno de los militares, yo no me acuerdo quién exactamente fue, estábamos reunidos en una habitación ahí de Olivos y me pregunta, boca de jarro, dígame, Cafiero, ¿y ahora quién